This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Double barrel drainage na Calle Veterans, posible experiencia siyempre avenida, asiguna DPWH. DILG quiere mandaman abolish con el SK. Anchera del Rio na tubungan ta konsidera el punong barangay como long-term solution na problema de avenida. Basura na Rio na tubungan, hindi lang todo tasalen na mismo barangay. DOH ta adverti mga vivientes con cuidado na kaso de leptospirosis y dengue este tiempo. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. A mediante que tiene clase de 2 barrel drainage ali na Calle Veterans, pero posible pa según siyempre experiencia avenida a según na otoridad. Aquí el report de Marites Espartero. Para solba el problema na Centro del Pueblo y alocafondo el DPWH desde Tetuan al Paro hasta na entero derechura del Veterans hasta na Paseo para na proyecto del double barrel drainage. Na Phase 1 y alocafondo na cantidad de 198 milyon de pesos, mientras na Phase 2, 170 milyon de pesos. Ya completaya con este proyecto a 100% a según con el inspector engineer del DPWH, Engineer Romel Hipolito. Pero si ta puede según observa, kada vez na kay fuerte aguacero na syudad, no hay pa este cambio taman avenida lang siyempre na camino, ese por casa según no hay pa onde ta puede man exit o sale el agua por casa el pumping station onde el Paseo del Mar no hay pa ni acaba konstruhi. Uno pa el water reservoir ta konstruhi na costado del BIR hasta ahora, no hay pa puede continuar por casa con el asunto del familia Descaya. Kay si ta acorda el contractor para en este proyecto, ta dueña el familia Descaya el St. Gerard's Contractor. Hindi na mas era según man problema pa na avenida kada vez na kay Puerto Aguacero na syudad, kay amo al disenyo del proyekto para freebiniman avenida según kon Engineer Hipolito. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Oto notisya, tabira aura el mga pedimiento donde el DILG kaya sigun mandaman abolish kung sangguniang kabataan o SK. Mi report. Takabasa de otra vez el noticia donde el DILG Secretary John Vic Remulla tapensa para mandaya lang man abolish kung sangguniang kabataan o SK por causa kung mga problema na sistema. Asigun con Remulla del mas temprano que manada vez que menos ya el partisipasyon del mga miembros del SK na di mga meetings después al cuantos meses queda ilihido. Taabla el DILG, que talia lang aura na sa 60% del mga opisyales del SK el ta-attende na di ilang mga meeting. Fuera pa con este, takina asigun envuelto el mga SK opisyales na asunto de korupsyon, donde na su palabra, temprano kanila taman expose na korupsyon ke umal implikasyon del sistema. Na presente tiempo, no hay pa opisyal movimiento na Kamara Baja para asikon este, pero ta prinsipya asigun man kwento el cuantos mga legislador. Este presente tiempo, el di ila kwento aura, amo si porsigi pa ba el eleksyon del barangay SK este Nobyembre o porsigi el postponement de este. No hay pa official ley para conducir con el postponement del barangay SK election este año. Anchada del Rio na Barrio del Tugbungan ta konsideraya el punong barangay como long-term solution na problema de avenida na di ila lugar. Aquí el report di Marifita Mayo.
Uno el barrio de Tugbungan que firme ta queda afectado na avenida cada vez en cuando tatupa el mal tiempo na syudad. Por largos tiempos, diferentes mga mitigating measures ya hace el Barangay Council de Tugbungan y gobierno lokal para manadres con este asunto, incluido ya el desiltation. Pero el punong barangay de Tugbungan, Ramon Saavedra, ya habla tiempo ya para tiene long-term solution para con este problema. Ta creele que el uno del mga long-term solution amo el Anchara del Rio na Tugbungan estaba na putik para en Buenamente según el Pasara del Agua hasta na Bukana del Tugbungan. Pronto segunda subi el nivel del río y man overflow durante el avenida por causa kay para alita corre el agua del Tumaga River, pasando na cuantos mga barrio. Ancha kat kun Rio de la Barigon, no, from Putik, Tutugbungan, ancha kay el Rio alado tali lang ng mga 4 meters lang el anchor. So nisita kita abrigat kun akel. Yaman request ya según ele na gobierno lokal por medio del alcalde Kimer Olaso para hacer con este. Ya principie según el trabajo pero ya tiene que descansar temporariamente siguiendo el fuel crisis. Ya prinsipya si kita no, taliya gayod. Yaman stop lang kay por causa na problema del gasolina. So ahora yaman kwento yung aldiato ng alcalde mayor que ay continua kita no abri con el Rio. Afuera con el Anchara del Rio, debía también según bungka o man demolish con el mga illegal fish pond que taman obstruct con el Pasara del Agua. Alegre según ele kaya prinsipya hace con este el gobierno lokal. Amo kita recommend ko na con el local government no que aquel mga illegal fish pond que hindi ta usa so auton operate so nisita abria kita con aquel para el agua flowing lang pa abajo. Según kun Saavedra, aunque experiencia ahora el ciudad con el Niño, pero el barrio de Tugbungan ta continúa hace mga preparasyon para menorar con el efecto de la avenida na di ila barrio Silya Garman el mal tiempo. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Otra notisya, basura na Rio de Tugbungan hindi lang todo yatasale na mismo barangay. Apela el punong barangay del Tugbungan Ramon Monching Saavedra ng mga opisyales y residentes del otro barrio para mantener limpieza na di ila barrio. Pinumas sa sigun buta ko na di ila basura na Rio. Sendo, si Tatiana Avenida, todo sa mga basura takabaginda para alin na di ila barangay. Sigun ko Saavedra, pirmi sila taman limpieza na Rio, na di ila barrio, pero takida lang, de bali nada. Sendo talina lang syempre de basura, el di ila mga barrio. Presentamente al gobierno local y otros grupo ya conduce también clean up drive incluido na di ila barrio incluido na Rio. El Departamento de Salud advirti na mga vivientes con cuidado na caso de leptospirosis y dengue este tiempo. Subia según el caso de dengue y leptospirosis na rehiyon, asigun ko al Director Regional del Departamento de Salud, Dr. Lenny Joyce Rivera. Pero hindi alarming. Por eso advirti al Director con los vivientes, siguiendo el tiempo, de bueno, tiene vez sobra el calor del tiempo, tiene vez fuerte el aguacero ulan. Debe ayuda limpia el na alrededor y man practice con el 4S y comer nutricionoso comida para evita también mga avenida o onde taman fondo el agua para evitar el leptospirosis. Mi mensaje para na todo, no, na datong bebientes de Zamboanga na era man implement kita 4S di atun, cleanliness na datong lugar, and at the same time eat nutritious food, ang sa pinaka-importante, stay healthy, then have a regular exercise, drink a lot of water, and at the same time keep our surroundings clean. And maniwas kita ng mga baha kasi uso tamen takadael leptospirosis. El siguiente na mga noticias. Un nuevo nacido mujer bata ya puede encontrar na Barangay Tetuan del Jueves Aga. Klase na eskwela elementaria del Southcom shifting syempre na abrida del klase. Kaso de tuberculosis na mga PDLs na Zamboanga City Jail ya menora. Operasyon del sanitary landfill ta afekta yan ng mga residentes del Salaan. Agua na pasonangka ta esta pa syempre bastante. Este y otros noticia después de cuantos aviso.
For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat, iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi dapat gamitin pag gamot sa uri ng sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Level up your Dunkin habit with your ultimate snuggle buddy. The soft and stylish Dunkin Blue Chapter Pillow. Just add 249 pesos when you buy any of your favorite cool combos. Head over to any Dunkin outlet near you. Don't miss out this limited offer. Dunkin, pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Cover na po lahat ng PCSO. Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Fuel up with our Dunkin Cool Combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small, hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin, pasalubong ng bayan. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin outlet near you. You know where to go. Dunkin, pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan.
Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes? Pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. A new healthy delight is ready at Dunkin'. Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture, garnished with crunchy garlic bits in our Spanish sardines bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Un nuevo nacido mujer bata ya pa encontra na Barangay Teltuan del Hueves Aga. Akil detalles na report ni Emil Tubahan. Un nuevo nacido mujer bata ya puede encontrar na Barangay Tetuan del Hueves Aga. El Barangay Tetuan ya recibe report kay Chenia puede mira con el un niña na kanto del camino na Estrada Tetuan. El Barangay Council de Tetuan junto con el City Social Welfare and Development Office y el policía hace investigación con este y sabe si quién este mujer ya deja con el bata abandonado na kanto del camino. Chene mujer ya llama na un establecimiento na lugar ya habla kay hindi ele puede cuidar con el bata, por eso buta ele con este. Habla el mga del establishment allá que ella llama. So ella llama también kita el Juan. Ya usa number del Juan. Una ella llama aquel mga LGBT allá, ella llama daw. Ya habla kay hindi le kaya Juan con el bata. Kasi cuida. Hindi le kaya cuida con el bata kay tatormentali. So kabari habla pa cuando pwede llama, habla pa daw kay yaw nakiko lang yaw sa lang le cellphone do 30 para informa alya ko nakil tienda kay chinele bata dia. El barangay llama con el número na telepono pero yaman black ya con el cellphone. Enante aga el personal del police y barangay ya anda ali na area para hacer pregunta con el mga vivientes si quien ya puede mira con este mujer quien ya deja con el bata na lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Klase na eskwela elementary del Southcom shifting po siyempre na Avrida. O na Avrida klase igual con otra eskwela. Aquí también el report ni Marites Espartero. Perinyar problem ya según el falta classroom kada anyo na eskwela elementaria del Southcom. Cada vez abrida clases shifting el klase del mga grade 1, grade 2 y grade 3. Actualmente, según con el principal Teresito Apolinario, total 89 solamente tiene classrooms el mencionado eskwela. Si el man ratio según el un classroom contra 40 bata, el falta pa sila 11 mga classroom. Por eso necesita sakripisya el shifting del klase. We need to sacrifice also this lower grade, most especially the 1, 2, 3. Kaya anyway, el 1, 2, 3 tan klase nila. Si mga klase la kanila el mga for learning area, for core subject.
morning, afternoon, tabira lamang kung tabi taripiti. While in the intermediate, kung pwede ito kanila man shifting klase, kaya departmentalize sila. So man kaya ka sila na sa klase aquel subject. Asegún na principal na mas también problema na supply di kuryente el eskwela kay Nuevo Plaza con el transformer na lugar. Sino el agua asegún tiene un poco problema kay undi lang sila tiene y hindi kaya o bastante suporta na baga estudyante. Bueno lang también asegún kay tiene proyecto el DPWH na eskwela el construida de rainwater tank en tal caso que menos asegún el supply de agua pwede kun usa para na baga eskusaw na eskwela. Aquí na South ko, sabi man elevated area, pero tiyan kami kiumbilo kakel artificial well. So, pero hindi kaya man support ng mga bata. So, again, thankful tamin nyo kay pando yan na resume office yung kina South Elementary School na man experience akel el agua problema. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Otro notisya, kaso de tuberculosis na mga persons deprived of liberties na City Jail Yaminora. Yaminora siguro sa mga kaso desde mga tiempo na presente tinelang 20 mga PDLs el tiene TB. Pero iya se pata con estos na otro celda mientras na continua di ila mga medikasyon. Ita acorda el mismo jail superintendent Junairi Sichon, el jail warden, habla que más de 1,000 mga PDLs el beneficia con el libre x-ray el Departamento de Salud del mas reciente. Espera lang kasi el magaresulta también. Well, of course, mayroon pa tayong mga PTB, although na iba, gumaling na rin. Pero just like recently, we have conducted free X-ray testing to our all 1,400 PDL, especially yung newly committed. And we are waiting for the result of the medical result po ng kanilang X-ray po. Operasyon del Sanitary Landfill taafektaya con el mga residentes del barrio del Salaan. Aquí el report ni Marifi Tamayo. Taafektaya siguna mga residentes del Salaan el operasyon del Sanitary Landfill na di ila barrio asigun pa kun Ana Marie Hoplo, kagawad i aura official encargao del barangay. Iabla si Hoplo, quebrantaw ya el mga kamino na di ila barrio. Resulta sigun del mga truck de basura que todo el día taanda buta basura na landfill pasando na di ila mga kamino. Aumento pa di Hoplo que hindi lang mga truck de basura del 98 mga barrio na syudad el taanda buta basura allí na landfill sino hasta mga privado truck de basura también. Sabi man ustedes, la vida del aquí diamo na Salaan is more on a farming. Siyempre ma'am, tan transport el mga prutas, mga gulay, para noot na bagsakan, na Santa Cruz, tatormenta sila el camino to pasa. Si mira ustedes, el camino di amon, bien quebrawe gayot. Asigun kun Hoplo, yaduraya tiene request el Barangay Council de Salaan na City Engineer's Office para compone con el camino. Pero hasta ahora no hay pasigun aksyon. Na Venedero Abrida del Clase, mas mucho pasigun ken ay usa con el camino. Tam process ese sikap di amon. El di amon ang tunoy palang gayo to el date baga to si kwando. Pero sabi kami ma'am ke chenya to pondo daw to para kumpon el camino estiki pero hasta sora no pa. Ta continua también sigun queda estorbao el mga residentes del barangay na mal olor que ta sale na landfill. Asigun kun Hoplo, ta continua tiene mal olor el landfill por causa kay hindi ta sige na propio proseso el operasyon de este. Base según na record del Oficina de Salud, pirmi incluido na top 10 el di ila barrio na mga barrio que tiene alto caso de malnourished mga bata. Takre sigun sila que uno, el mal olor ta sale na landfill na mga rason del caso de malnourished mga bata allí na di ila barrio. Ta-afecta también sigun este mal olor na andanza del clase na Salaan Elementary School, siendo apiki lang el eskwela na landfill. As the BCPC focal person, out of 98 barangays, el barangay Salaan ma'am, entraw na most manada malnourished children. Yes po. Consistent el barangay Salaan na top. Hindi kat kami kasalin na top. So, the last year, top 3 kami. This year, ya baka kami poko, ya keda kami top 5. Pero hindi syempre kami tabahan na top 10.
Tamira kami, el uno causa porque el barangay Salaan entraw na manada malnourished is por causa hindi sige na proseso el sanitary landfill. El olor, hindi lang apekta el bata, sino hasta mga residente gato, ultimo nga senior citizen, apekta gayo to el olor. Asigun kun hoplo, taroga sila que puede man address el mga concern na oficina o ahensya con este mga asunto que ta enfrenta el diila barrio. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Agwa na pasunangka, ta esta syempre bastante. Esta above syempre o above normal el agua na pasunangka este aga. Y experiencia también el ciudad, el tiempo y ulan este madrugada que parte del mal tiempo ta existi na Mindanao. Samandalang mira kita continua pagguza el vivientes del ciudad con el agua y poco tarda pa el implementación tiene man el del water rationing. El pag-asa ta abla hasta otro año pa el posible mal epekto también del El Niño na país. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN, rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Level up your Dunkin' habit with your ultimate snuggle buddy. The soft and stylish Dunkin' Blue Chapter Pillow. Just add 249 pesos when you buy any of your favorite cool combos. Head over to any Dunkin' outlet near you. Don't miss out this limited offer. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. A new healthy delight is ready at Dunkin'. Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture, garnished with crunchy garlic bits in our Spanish sardines bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhing malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Looking for a progressive school that nurtures every child's full potential? Welcome to UP Academy, owned and operated by UP graduates and patterned after the Child Development Center of the University of the Philippines, Diliman. Located at Johnston Subdivision, San Jose, Kawakawa, Zamboanga City, we offer small class sizes for preschool, elementary, junior high school, and SPED learners, all in air-conditioned rooms, giving every child the attention they deserve. UP Academy is a DepEd and recognized school with government recognition number 002 series of 2021. It is also a PEAC certified school. Good news for incoming grade 7 students. ESC voucher subsidies are available. Enroll now and experience progressive education. Call 955-5434 today. UP Academy, where learning is fun. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes na radio y televisión
el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. El policía nombra con el mag-estación del policía en alto caso del magarrobo desde enero hasta este tiempo. Aquí el report de Emil Tuban. El policía nombra con el mga estasyon del policía en alto caso de robo desde del enero hasta este mga tiempo. El Zamboanga City Police Office ya tiene datos del mga police station tiene alto caso de robo este año. El top 5 mga estasyon amol Police Station 11 tiene 19 caso de theft y sila el top 1 na todo estasyon kahit ali sila na sentro del pueblo y manada mga establishmiento bajo na dila area of responsibility. El segunda amol Police Station 7 na Santa Maria tiene 13 kaso. Ita sucedel mga robo na mga lugar onde iskuro ita kada biktima man hold up it tiene de estos tat tiene huya man report con el incidente. El akatres amo el Police Station 9 na Ayala tiene 12 incidente. Igual tamen con el Police Station 8 kahit subi ng mga kasa el mga ladron. El numero 4 amo el Police Station 8 na Sinunok kahit tiene 10 kaso y mas mucho aquí taruba subi ng mga kasa. El aka 5 el Police Station 12 na Talon-Talon tiene 10 kaso y mga biktima aquí na residential y tiene subi ng mga kasa taruba si de noche y no hay gente el casa. El mandato del City Director del Ciudad nisita todo el mga krimenta comete debe puede solve de más temprano y arresta con el mga suspechao. El directives there daton city director is all crime committed must be solved. Suspects must be arrested. So, amo sa el stance daton city director si Police Colonel Fidel B. Portaresa Jr. Na 8 focus crime ta sucede el caso de robo amo el mas alto y mayoría del mga kaso ya pwede mampile na korte. Y con el mga reklamante yaman atras el kaso, tamang kwento sila con estos para pursige mampile kaso con el mga suspechao. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Alta también mga classrooms de la escuela de elementaria Alina Barrio de Salaan. Yabla el Kagawa del Salaan, Ana Marie Hoplo. Kinesisita el aumento mga school buildings na 3 mga eskwela elementarya na di ila baryo. Asigun ko nila, mas anyo ta aumenta tami el numero de estudyante na di ila barangay, pero hindi ta aumenta el mga school buildings. Nason ke falta el mga classrooms del mga eskwela. Yabla si Hoplo, como chairman del Committee on Education del di ila barangay, este asunto el cosa el pirmi ta pwede uwi desde el principal del eskwela. El 3 mga eskwela elementarya na di ila baryo amal sa Alaan Elementary School, Baluno Elementary School, y el Lugakit Elementary School. Baluno y Lugakit Elementary School, apueraya que falta el mga classrooms, yendaan también el mga school building. Interesante, ya habla si Hoplo que el Barangay Council de Salaan prepara también para ayuda a la escuela na siguiente semana. Como el Salaan Elementary School, dol palta school buildings. Sí, aumento que aumento. El Lugakit tamen, di la mga school building, ben daan nyagat ma'am. Ngay company. El Baluno tamen, palta tamen. Both el 3
3 elementary school, ma'am, need gadto era sila school building. Ciudad El Esperiencia, syempre ulan es de fin del semana. Esperiencia fuerte ulan el ciudad en denantes madrugada. Asiguna pag-asa que el ciudad de Zamboanga el posible también enfrenta ulan na tiempo de Sabado y Domingo o weekend. Por causa con el mal epekto del enhanced southwesterly wind flow. Y entra también a Philippine Area of Responsibility, Tropical Storm Domeng, que hace fuerte con el mal tiempo na Mindanao. 2 personas el herido yaman banggaan el tricycle y SUV na intersection del Niñez y Campaner este aga. Ako sa Lena Pueblo para si Zamboanga City Medical Center este tricycle que tameneha si Mario Horolan de Santa Maria. Cuando liga na intersection yaman bangga kanila este SUV yaman baliskat el tricycle. El pasahero del tricycle ya reconoce el pulis como si Temi Villarino. Ya tiene también contusión na cuerpo. Tulad 2 mga persona ya liban na ospital. Mientras del chofer del SUV no hay cosa pasa nada. Ya liba con el mga vehikulo na Police Station 11. Police con warrant of arrest arresta con un mujer na Vitali del Miyerkules. El personal de Station 1 Vitali ya conduci el operasyon na sitio Mialim na barangay Vitali iya pa arresta con Gracelyn Panangganan 39 anyos del sitio Merloquet, Sibulao. Él está enfrenta el caso de grave oral defamation o tiene recomendado fianza de 18,000 pesos para el su temporario libertad. El acusado talin na custodia del Station 1 Vitali. Buenas noches, taki el de aton condition del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el mal efecto del mal tiempo que taleva el southwesterly wind flow y también taman enhance con el tropical storm Domeng. Mayor parte del día es el día del viernes hasta sábado y domingo. El experiencia siempre kita el mal efecto del mal tiempo. Amo es el de aton condition del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna tabla el tiempo sin descanso el cambio. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Tell me cuando. Nadiaton mga noticias esta noche hasta del mga pasaw días esta semana. Amandamira que tiene mga sektor del gobierno desde el DPWH y barangay. El taas siya di ilakarikwalan mga limpieza. En preparasyon na asigun na ligada del mal tiempo o tiempo'y ulan. El personal del DPWH Regional Office 9 del pasaw dia ya conduce limpieza na Rio del San Roque alinakaap hasta natugbungan para kita con el mga basura, gamput, balabag na mismo medyo'y Rio. Tadi también mga plano de ansya con el Rio para ver puede pasar el Grande Avenida que tapasa na Rio del Pasunanca para tumaga. Bonito akto kita mandamira que proaktibo kita hindi espera lang kita sucede el baha. Antes kasi taman meeting lang, retrata na mga lugar onde taman avenida. Siguro pa kita abla kaya frendeya el di aton mga ahensya el importansya del preparasyon. Pero na asunto, taman dalang tambien mira. Ilaya de kutsino pa, syempre mga vivientes taase basurahan con el di aton mga Rio. Mga bisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Mayo 29, 2026.
En calor del entero fuerza del GBBI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente Maga Noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.